اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imames de su familia. Estábamos hablando acerca de las diferentes corrientes y escuelas teológicas en el Islam. Habíamos dado una introducción en dos partes. En esta introducción habíamos hablado acerca, de los alcances que tiene el tema de las creencias, las corrientes doctrinales, y que en cualquier caso, en esta serie de charlas, lo que vamos a hablar es de las diferentes tendencias en el Islam, pero en el aspecto teológico. No vamos a tocar el aspecto jurídico ni el aspecto gnóstico o místico. En estas diferentes posturas que fueron asumidas por diferentes grupos, habíamos hablado acerca de los factores que causaron el surgimiento de los diferentes grupos y cuáles son los primeros grupos o las primeras discrepancias que surgieron en el Islam que llevó a la separación en grupos en cuanto a temas en particular. El primer tema fue el tema de la sucesión del profeta del Islam, si había dejado un sucesor o no había dejado un sucesor, y si ese gobierno, el gobernante, debía ser un regente únicamente en lo político, o si eso era una posición de tenor religioso doctrinal o no. La opinión de los shias es que el profeta del Islam dejó un sucesor y que anunció eso en diferentes oportunidades a lo largo de su vida, sobre todo siendo la última de esas oportunidades unos meses antes del fallecimiento del profeta del Islam, en el suceso del día de Gadir, cuando el profeta volvió de la peregrinación de despedida, hizo el anuncio de tal forma que incluso tomó el juramento de fidelidad para el imam Ali, alayhi salam, delante de cientos de miles de personas. La postura contraria es la de lo que hoy se conoce como el mundo sunni, o Ahlus Sunna o sunnitas, que aseguran o sostienen que el profeta no habló al respecto y no dejó un sucesor designado, y que la postura de califa es una postura de gobernante y no necesariamente una postura, un cargo que tenga algún carácter divino. Es por eso que se formaron dos grandes grupos, que mayoritariamente vamos a ver que las diferentes tendencias y corrientes se identifican con alguno de estos dos grupos. Y digo mayoritariamente porque hay otros grupos escasos que no tienen esta reivindicación. Entre esos grupos que no tienen esta reivindicación están los Jawarij o Jarijitas. Los Jawarij y Jarijitas son los protagonistas del segundo tema, por el cual hubo una diferencia de posturas y opiniones entre los musulmanes con respecto al tema de los alcances de la fe y la incredulidad. Y como reacción a este grupo surgió otro grupo más, que es el grupo de los Murji'as, donde se pusieron en el lado contrario, opuestamente a los Jarijitas, que consideraban que cualquier pecado capital hacía que una persona pierda la fe y se convierta en un incrédulo.
Los Murji'a sostuvieron lo contrario, que un pecado no hace mella a la fe. Respecto a este mismo tema, surgió el grupo de los Mu'tazilitas, donde tuvieron una posición intermedia, donde una persona, si comete grandes pecados, no es ni un incrédulo, pero tampoco un creyente consumado, sino que es un musulmán corrupto, o un musulmán con pecados. Así que está la tercera división, que se sucedió exactamente en ese mismo orden temporal, que es la división de grupos, ya sea porque apoyen o sostengan el fatalismo o predestinación absoluta, que todos nuestros actos están predestinados y prácticamente no tenemos ninguna elección o no tenemos ninguna elección en nuestras acciones, y aquellos que tienen la postura opuesta, que es que los actos de los seres humanos son realizados por el libre albedrío de estos, y el hombre tiene un libre albedrío absoluto. Siendo los primeros, o sea, aquellos que sostienen la predestinación, los ya desaparecidos grupos de los Jabría, aquellos que aceptan el Jabr o fatalismo. También fueron seguidos por otros grupos más en el Islam, como los Ash'ira o Ash'aríes, seguidores de Abul Hasan al-Ash'ari, siendo esta corriente teológica la que domina la mayoría del mundo sunni hoy en día. Después surgieron otras corrientes más, que se hicieron menos famosas, no por ser más elaboradas, sino por una cuestión política social, por la cual Abul Hasan al-Ash'ari, por ejemplo, simplemente vivía más cerca del califato y de la capital del califato. Por lo tanto, se le dio más trascendencia a sus opiniones. Pero en la misma época que de Abul Hasan al-Ash'ari surgió, por ejemplo, al-Maturidi. El Maturidi también, entre los grupos sunitas, teológicos sunitas, tiene una postura muy similar a la de Abul Hasan al-Ash'ari, solamente que le da un mayor uso a lo que es el razonamiento o el intelecto. Pero también sostiene en general la predestinación o fatalismo. En contraposición a esto estaban los Mu'tazilitas, que sostienen el libre albedrío absoluto, y en el medio están los imamitas, que dicen que hay una posición intermedia. Por lo tanto, ¿bajo qué clasificación cómo vamos a clasificar estos grupos para comenzar a tratarlos a uno por uno? ¿Los vamos a clasificar en sunitas o chiitas en base a la primera diferencia en cuanto a la sucesión del profeta del Islam o no, en que fue estipulada su sucesión o no? ¿O vamos a clasificar los grupos en cuanto a la postura que adoptaron en cuanto a la incredulidad y a la fe? Los grados de incredulidad, los grados de fe, ¿hacen mella o no en la fe o los grandes pecados? ¿O no se puede cometer cualquier pecado y uno podrá tener una fe intacta como si fuera la del profeta del Islam? ¿O vamos a hacer una clasificación de los grupos según acepten la predestinación, el fatalismo o el libre albedrío? Desde que los grupos ya de por sí, de alguna manera, la mayoría de los grupos, no todos, la mayoría de los grupos, tienen una afiliación o al sunnismo o al chiismo, tal como vemos la división hoy en día, vamos entonces a ver primero, vamos a ver esta división en cuanto a la incredulidad o a la fe, por varios motivos. Uno de ellos es que al tratar a estos grupos prácticamente ya estamos tratando a este grupo de los Jawarij y de los Jarejitas y tal vez otros que no se consideraban a sí mismos como con una afiliación a uno de estos dos grupos, para después sí ya tratar a los que se consideran parte de uno de estos dos grupos mayoritarios. Así que vamos a tratar primero este tema. En este tema teníamos los tres grandes grupos que podíamos dividir, eran los Jarejitas,
que sostenían la incredulidad del que cometía grandes pecados, los murji'a, que sostenían que una persona puede cometer cualquier pecado y desobediencia y sigue su fe intacta, y en el medio estaban los mu'tazilitas. Es más, fue con este tema que surgieron los mu'tazilitas. Ya cuando hablemos de los mu'tazilitas vamos a ver el porqué. Que sostuvieron una posición intermedia, que el que comete pecados no es ni un creyente consumado, ni un incrédulo, sino un musulmán corrupto. Desde que el tema de los mu'tazilitas, a causa de sus otras posturas con respecto tiene una postura definida y se ponen en las antípodas de los asharitas con respecto al tema de la predestinación y libre albedrío, lo vamos a tocarlos ahí. Y desde que ellos aceptan el califato de los cuatro califas como se dieron en la historia, Abu Bakr, Omar, Osman y Ali ibn Abi Talib, vemos que vamos a tocarlos cuando toquemos a los grupos separándolos en sunitas y chiitas, y vamos a considerar a los mu'tazilitas dentro del grupo de los sunnis, puesto que aceptan a los cuatro califas en ese orden, y en las escuelas de jurisprudencia siguen algunas de las escuelas de jurisprudencia, una de las cuatro escuelas de jurisprudencia famosas en el mundo sunni. Y estas son las características por las cuales vamos a tocar el tema de los mu'tazilitas ya próximamente. Y vamos a ver ahora, primeramente, para ya terminar con estos grupos, porque al fin y al cabo ya desaparecieron en la historia, el tema de los jariyitas y los murji'a. Vemos entonces que al fin y al cabo en la práctica también fue así. El primer grupo que podemos decir que se separó como tal, como un grupo con ideas independientes, fue el de los jariyitas. Si bien hubo una división al fallecimiento, cuando fue el fallecimiento del profeta del Islam, en estas dos tendencias de quienes decían que el profeta dejó un sucesor o no, en la práctica, en la sociedad, no había una diferencia que podemos decir pueda ser notable como para diferenciarse en dos grupos en ese entonces. Y es por eso que hubo a lo largo de la historia diferentes posturas de cuándo nació el chiismo. Algunos dicen que nació exactamente allí, otros dicen que nació mucho después, cuando en la época del califato del Imam Ali, cuando se produjeron las guerras, por ejemplo, entre Ali y Muawiyah. Otros dijeron que nació después el chiismo nació después del suceso de Karbala, cuando fue asesinado el nieto del profeta, el Imam Hussein. Pero la cuestión es que de todos estos grupos que vamos a tocar y todos estos nombres que vamos a tratar en esta serie de charlas, el único grupo que ya tenía una identidad definida en vida del profeta fue el grupo de los llamados Shias de Ali. Es más, hay un hadiz del profeta del Islam en el cual, como explicación a la ley del Corán que dice Ulaika hum khairul bariyah, estos son la mejor de la creación, el profeta del Islam le dijo a Ali, hum anta wa shi'atuka, ya Ali, aquellos que son lo mejor de la creación son tú y tus shias. Obviamente aquí ya se produce una discusión sobre respecto a si esos shias a los cuales se refiere el profeta son los mismos shias de hoy en día o son los shias que asumieron ese nombre a lo largo de la historia, o si fueron simplemente un grupo de personas adeptas, compañeros leales del Imam Ali de ese entonces y nada más. Ese ya es otro tema. Pero el único nombre que ya existía mientras estaba el profeta con vida era el nombre de este grupo. No existió sino hasta mucho tiempo después, el nombre de Ahlus Sunna wal Jama'a, los sunnitas, la gente de la tradición y del consenso, Ahlus Sunna wal Jama'a. Los sunnitas o gente de la tradición, ya veremos desde cuándo comenzaron a ser llamados como tal, pero desde que se considera académicamente que un chiita es el que
considera que el califato debe haber pertenecido al imam Ali por propia estipulación de Dios a través del profeta del Islam, mientras que el grupo que considera que no hubo tal designación y que los califas se dieron en el orden de Abu Bakr, Omar, Osman y Ali, son sunitas como se los considera hoy en día, entonces vamos a usar las mismas denominaciones actuales para separar a los que adhieran a una idea o a la otra. Dentro de los que adhieren a la idea de los 4 califas, sumado al hecho de que aceptan las escuelas de jurisprudencias de los sunitas en general, están los mu'tazilitas, tocaremos ese tema con ellos. En cuanto a los jariyitas, ellos no aceptan esto. Los jariyitas aceptaban el califato de Abu Bakr y el califato de Omar. No estaban de acuerdo con Osman. Ellos consideraban que Osman había puesto a todos sus familiares en el gobierno y había dispuesto a los omeyas en el poder, y que había cometido actos de corrupción Osman y que por eso fue asesinado. Y después consideraron que Ali, al aceptar el pacto de paz o aceptar lo que se llama la hakamía, que es que el Corán sea el que decida entre el conflicto que había por el cual se había rebelado Muawiyah y se había dado la batalla de Siffin, consideraron también que Ali había cometido un gran pecado y no aceptaron a Ali. Entonces vemos que no los ubicamos ni con el grupo de los shias ni de los sunnis como dividimos hoy en día a estos 2 grandes grupos mayoritarios. Así que vamos a estudiar primeramente, por ser el primer grupo que tuvo unas ideas ordenadas, unas ideas definidas, y al no tener una pertenencia a los 2 grandes grupos, vamos a tocar primero el tema de los jariyitas y después el de los murji'a. Los jariyitas obviamente también tenían una postura con respecto a la predestinación o al libre albedrío. Hubo jariyitas que también asumieron diferentes posturas respecto a otros temas, como los alcances de esa incredulidad. El que comete un gran pecado es incrédulo. Pero ¿qué es lo que ello acarrea? Acarrea simplemente que es un incrédulo como los idólatras de la Meca, que como dice el Sagrado Corán, no hay problema con tener, es el contenido, no es precisamente el texto de la aleya, no hay problema con aquellos que nos combaten, ni os han matado, ni os han expulsado de sus hogares, antawalluhum, que los tomen como íntimos o que traten con ellos. El problema está en tratar con aquellos que han matado a musulmanes y los han perseguido a los musulmanes, los han expulsado de sus hogares. Entonces, hay que tratarlos a estas personas que, a pesar de que se siguen diciendo musulmanes y han cometido un gran pecado, como a estos incrédulos, y dejarlos a su suerte, solo que nosotros no los consideramos musulmanes o no, o hay que combatirlos, e incluso sería lícito matarlos. Hubo jariyitas que dijeron lo primero, otros jariyitas también que fueron al extremo de sostener lo segundo. Vemos que los jariyitas entre ellos también se dividieron en las posturas que tomaron, pero no vamos a entrar de lleno, por lo menos, en esas diferencias de los mismos jariyitas. Los jariyitas surgieron de la siguiente manera. Los jariyitas se encontraban en el ejército del imam Ali en Siffin, en la batalla de Siffin. La batalla de Siffin se da por la rebeldía de Muawiyah, que había sido dispuesto como gobernador de las zonas de la Gran Siria. Está Siria y está la Gran Siria. La Gran Siria en la antigüedad abarcaba lo que hoy es Líbano, lo que hoy es Siria, lo que hoy es Palestina, Jordania, parte de Irak incluso. Vemos entonces que era una gran zona, un gran territorio que desde la época del califa Omar, del segundo califa, eso estuvo en manos de Muawiyah. Después su primo, el califa Osman, corroboró a Muawiyah en ese puesto, y eso hizo que Muawiyah estuviera muchos años en esa gobernación, que era una tierra muy rica y era muy fértil,
formara adeptos en ese lugar y tuviera prácticamente un poder independiente. Si sumamos a los años, estos años del califato de Omar, más los años del califato de Osman, más los años del califato del Imam Ali, casi 5 años, podemos decir que Muawiyah estuvo casi 20 años como gobernador de Siria y en todo ese tiempo obtuvo gran riqueza, gran poder, adeptos a los cuales gobernaba tentándolos con dádivas o amedrentándolos. Cuando el Imam Ali alayhi salam llegó al poder, no corroboró a Muawiyah como gobernador de parte del califato de la zona de Siria y lo destituyó. Muawiyah no aceptó esta destitución. No solo no aceptó esta destitución, sino que puso una excusa de que Ali ibn Abi Talib alayhi salam había participado del asesinato de Osman. Dios nos libre de tal afirmación, siendo Ali el único que se acercó cuando Osman fue asediado por aquellos que estaban enojados con su forma de gobierno, por haber dispuesto a todos sus familiares en las diferentes gobernaciones, por haber enviado mensajes en los cuales, mensajes secretos junto con mensajeros en los cuales daba la orden de asesinar a los que causaban una revuelta, estaban causando una revuelta en Egipto. Al atrapar al mensajero y ver el mensaje de Osman que era enviado a Egipto, egipcios y otros que también estaban en ese entonces con descontentos del accionar del califa, asediaron la casa de la gobernación, la casa del califato. Es más, no dejaban que nadie entre y salga de ellas, no entraron víveres, prácticamente ya no tenían agua, estaban con sed las personas que estaban dentro del palacio. El Imam Ali ibn Abi Talib fue el único que logró entrar y llevarle agua a Osman. Y siempre adoptó una postura conciliadora. Realmente es una injusticia. Vemos que el que estudia con un mínimo análisis de la historia se da cuenta que fue simplemente una excusa de Muawiyah para no ser destituido y no perder el poder que había logrado en todos esos años en la zona de Siria, y al saberse tan bien dispuesto y con tanta influencia en la zona que podía incluso llegar a oponerse al califa. Es más, esto es realmente muy irónico que Muawiyah haya acusado de esta manera al Imam Ali, teniendo en cuenta que Muawiyah fue con su ejército, que no era poco, y tenía muchísimos recursos, y llegó hasta las entradas de la ciudad de Medina cuando se produjeron los conflictos con Osman. Se quedó en la entrada de la ciudad de Medina y no ingresó a la ciudad. Y esos días que estuvo asediado Osman en su palacio, en su casa de gobernación, no ingresó a ayudar a su primo, como si estuviera esperando a ver qué es lo que sucede, y él con el gran poder que había obtenido, lograr lo que finalmente lograría un tiempo después, que es ser él mismo el califa. Entonces, corroborando estos datos, cualquier persona con un mínimo de estudio de la historia se da cuenta que realmente Muawiyah primero no quería ser destituido y tal vez aprovechar la oportunidad, como lo hizo, de convertirse él mismo en el califa. Se rebeló contra el Imam Ali, siendo el Imam Ali el único califa en toda la historia que fue elegido según los criterios de cualquier escuela del Islam. Tanto según los criterios de aquellos que dicen que el profeta no dejó asignado a alguien y que el califa debe ser nominado como tal por Ahlul Fasl wal Aqd, por aquellas personas que tienen la capacidad para ello, o sea, los compañeros del profeta del Islam, las personas de renombre, y a partir de ahí que la gente le dé la bay'a. Bueno, eso se dio en el Imam Ali ibn Abi Talib de manera mucho más exponente que en cualquier otro califa. El primer califa, Abu Bakr, ya contamos un poco cómo fue el suceso de la Saqifa,
en el cual fue una discusión de clanes, en la cual cada clan quería la jefatura para sí mismo, y los Muhajirin, que entonces eran únicamente 3 personas, Abu Bakr, Omar y Abu Obeida, finalmente aprovecharon la diferencia que había entre el clan de Aus y Khazraj, que eran las 2 grandes tribus de Medina, que aprovecharon la pelea que se suscitó entre ellos, cuando entre ellos cada uno quería tener la jefatura, ya no solo de la ciudad de Medina, sino de todo el mundo del Islam. Aprovecharon eso para disponer como califa Abu Bakr y después, por una cuestión también tribal, obtener el juramento de fidelidad de las demás personas de forma compulsiva. Vemos después de Abu Bakr cómo fue la elección de Omar. Lo designó Abu Bakr. Esa fue realmente, es más, se elaboran teorías, se imponen teorías para tratar de justificar actitudes, hechos ya consumados, y de esta manera, según los sabios que defienden el hecho de que para un califa necesita que se le dé la bey'a, dijeron que con la bey'a de una sola persona puede ser califa, como pasó con Abu Bakr, que él mismo, una sola persona, le dio una bey'a a futuro para ser califa. La cuestión es que fue designado por Abu Bakr. El califato de Osman también fue de tal manera que Omar, antes de morir, designó a 6 personas para que eligieran al próximo califa. Designó a Ali, a Abdullah bin Abbas, primo de Ali, Hashemita, a Zubair, también Hashemita, Talha, Abdurrahman ibn Auf y Osman ibn Affan. Abdurrahman ibn Auf, que era cuñado de Osman y de la misma tribu de los Omeyas. Abdullah ibn Abbas votó por Ali, Zubair también votó por Ali, Hashemitas, Ali votó por sí mismo. Talha votó por Osman, Osman votó por sí mismo. Omar había dicho, elijo a estas 6 personas para que elijan el califa. Si 5 están de acuerdo en una persona y 1 está en desacuerdo, maten a ese 1. ¿Por qué? Si 4 están de acuerdo y 2 están en desacuerdo, maten a esos 2. Si 3 votan por una persona y 3 votan por otra persona, será califa esa persona en la cual esté, en el grupo en el cual esté Abdurrahman ibn Auf, primo de Osman. Vemos que son arbitrarias, estar matando a una persona, estar matando a otra, o que si hay un empate, Abdurrahman ibn Auf. Bueno, este tipo de criterios que serán resueltos ya por aquellos que lo sostienen. Aquí no vamos a dar una opinión respecto a si eso estuvo bien o eso estuvo mal. Estamos narrando simplemente hechos. La cuestión es que Abdurrahman ibn Auf, votaron todos, faltaba que vote Abdurrahman ibn Auf. Y si él votaba por Ali, había que matar a los otros 2, a su primo Osman y a Talha. Abdurrahman ibn Auf miró a Ali y dijo a Ali, te doy mi voto con la condición que gobiernes según la tradición de Dios, la tradición de su mensajero y la traducción de los 2 sheikh Abu Bakr y Omar. Ali dijo, no, únicamente con la tradición de Dios y de su mensajero. Abdurrahman volvió a repetir, lo repitió 3 veces. Cuando Ali dijo, no, únicamente yo gobernaría con la tradición de Dios y de su mensajero, Abdurrahman le pidió que estire su mano a Osman y le dio la bey'a, porque la bey'a es de esta manera. La persona a la que se le da la bey'a estira su mano y la otra le pasa la mano por arriba. Cuando Ali la tercera vez que dijo que no, que solamente gobernaría según la tradición de Dios y de su mensajero, le dijo, Osman, estira tu mano, estiró la mano, le dio la bey'a y de esa manera se convirtió en califa Osman.
vemos que hubo irregularidades según los mismos parámetros de que el califa debe ser elegido en un shura, en un consenso. Hubo irregularidades en los 3 primeros califas, pero no se puede decir nada del califato de Ali ibn Abi Talib. Para los shias que ya fue designado directamente, y para los sunnis fue Ahlul Fasl wal Aqd, fue la gente que tiene la prerrogativa para las elecciones, para dar esta elección, compañeros del profeta del Islam, personas notables, todas, llamaron a Ali. Después de ser asesinado Osman, se agolparon a la puerta de la casa de Ali, pidiendo todos que él acepte ser el califa, porque era el único que podía llegar a brindar un poco de estabilidad en esa situación caótica. Vemos entonces que el levantamiento de Muawiyah contra el imam Ali ibn Abi Talib fue un levantamiento contra el califa legítimamente designado según cualquier criterio. Fue una rebeldía para mantener su poder y su situación de corrupción. Muawiyah, hijo de Abu Sufyan, se había convertido al Islam compulsivamente. El profeta del Islam, cuando conquistó la Meca, se dirigió a Abu Sufyan y le dijo: ustedes son los libertos, pero ningún incrédulo puede quedarse en la Meca. En lugar de irse de la Meca, dijo: yo me hago musulmán. Por eso fueron conocidos Abu Sufyan y su descendencia y sus hijos, Muawiyah, como los Tulaqá. Los Tulaqá son los libertos, los dejados libres. No fueron tomados como prisioneros, no se tomó recompensa por ellos, absolutamente nada, simplemente los liberó el profeta del Islam. Vemos que Muawiyah, que era de los Tulaqá, por ser primo de Osman y a haber tenido la venia del segundo califa, Omar, estuvo todo ese tiempo en la zona de Siria y había logrado un gran poder, un poder mundanal inmenso, y no estaba dispuesto a dejarlo. Es por eso que se dio la batalla de Siffin, en la cual el imam Ali alayhi salam dirigió su ejército y Muawiyah también dirigió su ejército y se encontraron en un lugar llamado Siffin. Se dio la gran batalla, esta gran batalla en la cual ya estaba durando días. Primero llegó Ali alayhi salam a un surco de agua que estaba ahí. Cuando llegó el ejército de Muawiyah, muchos en las filas del imam Ali dijeron: bueno, por lo menos nosotros controlamos el agua. El imam Ali dijo: denle de beber, déjenlos llegar al curso de agua. Realmente, cuando uno ve estas actitudes con las que después se dieron, cuando le negaron el agua al imam Hussein, realmente da para reflexionar acerca realmente de la justicia del imam Ali, incluso para con sus oponentes antagónicos y enemigos ocasionales. Se dio una gran batalla en la cual fue muy dura batalla, hubo muchas muertes. El imam Ali tenía su comandante llamado Malik Ashtar. Malik Ashtar estaba a unos cuantos metros de la tienda de Muawiyah. Prácticamente ya estaba por finalizar la batalla, estaba por caer Muawiyah. Muawiyah tenía un asesor famoso por sus intrigas, una especie de Henry Kissinger de su época, que es famoso por las intrigas a lo largo de la historia del Islam. Fue el que mandó asesinar a Malik Ashtar posteriormente, fue el que mandó asesinar a Muhammad, el hijo de Abu Bakr, porque era un gran seguidor del imam Ali. Logró finalmente se llamaba Amr ibn As. Amr ibn As, el Kissinger de la época, finalmente logró la gobernación de Egipto. Era un estratega, aunque más que estratega, era experto en intrigas. Le aconsejó a Muawiyah poner el Corán en la punta de las lanzas y proclamar: detengamos la lucha, que el Corán sea el que juzgue entre nosotros. El imam Ali dijo: no, avancemos. Yo soy el Corán parlante, yo soy el Corán que habla. Algunos fueron engañados, hay un grupo que fueron engañados, un grupo que usaba muy poco el intelecto. Recordemos o tengamos en cuenta que el ejército del imam Ali estaba conformado por clanes con los cuales el imam Ali
llamaba a sus jefes de tribus, a sus jefes de clanes, hacía pactos con ellos para que lo acompañasen. Así que no podemos decir que todos los que estaban en el ejército del imam Ali tenían esa convicción de que el imam Ali era el imam inmaculado, como lo aceptan los shias, sino que eran personas comunes. Es más, cuando el imam Ali ibn Abi Talib, a ser califa, quiso corregir algunas alteraciones que se habían hecho en algunas tradiciones religiosas en la época de Abu Bakr y sobre todo en la época de Omar, la misma gente que estaba en Kufa dijo, ya la sunnata Omar, y clamó por la tradición de Omar. Y vemos que el mismo imam Ali, que únicamente quería actuar según la tradición de Dios y del profeta, hay muchas cuestiones de las tradiciones que impuso, por ejemplo, Abu Bakr y sobre todo Omar ibn Khattab, que continuaron en la sociedad. Esto da la pauta de que no es que en su época todos se hicieron shias de Ali o seguidores de Ali. La gente de su ejército lo reconocía como el califa, como una cuestión de liderazgo mundano, como un gobernante, como cualquier otro gobernante de la tierra. Personas célebres de estos clanes, de estos clanes, cayeron en la trampa de Muawiyah. Dijeron, oh Ali, tienes que aceptar esta hakamía, que el Corán sea el que yahkum beinan, el que juzgue entre nosotros. Y hay que disponer a dos personas que analicen, cada uno mande un representante para que analicen en base al Corán cuáles son los orígenes del conflicto, por qué es el conflicto y quién tiene la razón en el conflicto, y para solucionarlo de la mejor manera. No se hablaba absolutamente del tema ni de califato ni de no califato, eso ya se daba por sentado. El imam Ali fue el califa correctamente elegido. El tema era otro, el tema de por qué del conflicto. Muawiyah alegaba que lo que quería era vengar la sangre de su primo Osman, quería que el imam Ali le entregue a los asesinos de Osman, que según Muawiyah los estaba protegiendo, entre ellos estaba Muhammad, el hijo de Abu Bakr, del primer califa. Entonces esos son los temas que tenían que analizar. Le impusieron este grupo de los jariyitas al imam Ali que detenga la batalla. Lo rodearon y le dijeron, Ali, si no detienes la batalla, ahora mismo que estamos rodeando tu tienda, no solo vamos a romper tus filas, vamos a asesinarte aquí mismo. El imam Ali, viendo que su mismo ejército se resquebraría y sería una oportunidad para el ejército enemigo, aceptó. Le mandó un mensaje a Malik Ashtar, que estaba llegando a las tiendas de Muawiyah, y le dijo, detente. Malik Ashtar, ¿por qué voy a detener? Estamos por ganar la guerra. Se detuvo, volvió, dijo, si no te detienes, le mandó un mensaje, si no te detienes, tu amir, o sea, tu jefe, tu comandante va a ser asesinado ahora. Hay un discurso en el libro Nahjul Balagha donde el imam Ali dice, era amir, me convertí en ma'mur, era el que daba órdenes, me convertí en el que recibía las órdenes. Se acepta la hakamía. El imam Ali, al fin y al cabo, hizo un alto el fuego. Hudna es alto el fuego, no es sulh, no es paz. Hudna es alto el fuego, se hizo una hudna. Esa hudna o alto el fuego se la hizo para que se analicen el porqué de la guerra, para solucionar de la mejor manera esto. Bueno, hay otros detalles ahora que realmente se va a hacer muy largo. ¿A quién designó como su representante Muawiyah para discusiones o negociaciones sobre la hakamía? A Amr ibn As, su estratega, su experto en artimañas, su Kissinger. El imam Ali alayhi salam quería designar a su primo Abdullah bin Abbas. Otra vez le fue impuesto por los diferentes clanes. No, nosotros vivimos en Kufa. Toda la gente de Kufa es la que te ha acompañado. Queremos que nuestro paisano Abu Musa al-Ash'ari sea el que te represente o represente a nuestra parte. Imam Ali sabía que Abu Musa al-Ash'ari no era una persona que tenía una sagacidad como para discutir con Amr ibn As, pero le fue impuesto, pero él lo dejó en claro en sus discursos posteriores en Nahjul Balagha.
En medio de que se estaban dando estas conversaciones que duraron meses, los jareyitas se arrepintieron. Dijeron, no, hicimos mal. Realmente hicimos mal. Muawiyah es un corrupto. Y le mandaron mensajes al Imam Ali, tienes que otra vez comenzar la guerra con él. El Imam Ali no es un juguete en sus manos. Dijo, en el Islam los pactos hay que cumplirlos. Hicimos un pacto ahora para que se reúnan estos dos jueces, o aquellos que juzgarían el tema de la hakamía, para que decidan qué es lo que iba a suceder. Entonces, los jareyitas querían imponer su posición de cualquier forma. Dijeron, nosotros hemos cometido un pecado al imponerte eso. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos volvimos incrédulos al cometer el pecado. Nos arrepentimos de ese pecado. Tú también cometiste un pecado al hacernos caso. Ahora lo que tienes que hacer es arrepentirte y otra vez hacer la guerra contra Muawiyah. Además, ¿cómo os dice que se ha dispuesto a personas para que juzguen en base al Corán? Hay una ley del Corán que dice, Inil hukmu illa lillah. El hukm, el juicio, la orden solamente pertenece a Dios. ¿Cómo van a juzgar los hombres? El Imam Ali alayhi salam les dijo, kalimatu haqqin yuradu biha batila. Una palabra de verdad con la cual se pretende una falsedad. Es verdad, el juicio es solo de Dios, pero hace falta quien aplique ese juicio, quien lo entienda el juicio, y esos son los hombres que, en este caso, en representación, van a cumplir esa orden de Dios. Son los hombres. No es Dios directamente que va a bajar a la tierra, se va a materializar, ni nada por el estilo, lo cual es imposible, ni va a mandar un ángel. Es por eso que el imam dijo, kalimatu haqqin yuradu biha batila, una palabra de verdad con la cual se pretende una falsedad. Los jareyitas entonces, como ya se habían convertido en un movimiento político y se vieron ellos mismos con fuerza suficiente como para hacer su propio ejército, amenazaron a Imam Ali con hacerle la guerra. Se habían reunido en un lugar en las afueras de Kufa y el Imam Ali trató de aconsejarles constantemente, pero ellos no solamente insistieron en su postura, sino que incluso le dieron ya un tinte religioso, un tinte teológico. Comenzaron a emitir dictámenes donde si una persona comete un error como este es un grave pecado, y si es un grave pecado, Ali se acaba de convertir en incrédulo. ¿Por qué se valieron de algo así? Porque era difícil desobedecer al califa. Para eso únicamente había que tildarlo de incrédulo para desobedecerlo, para que pierda su condición de califa. Y cómo no es fácil considerar incrédulo a Ali, con todos esos antecedentes en el Islam, tantas virtudes que se han narrado de él. Es el compañero del profeta del Islam al cual hoy en día, incluso a pesar de toda la hostilidad que hubo hacia él durante el gobierno de los omeyas, 70 años fue insultado el Imam Ali en los púlpitos de los omeyas. Se comenzaba cada disertación en los rezos de día viernes, los rezos de las festividades. Cualquier disertación comenzaba de la siguiente manera: se alababa a Dios, se alababa al profeta, se maldecía a Ali ibn Abi Talib y se comenzaba cualquier discurso. Eso duró a lo largo de 70 años. Sus compañeros fueron perseguidos, asesinados. Incluso hubo grandes personas que, elogiando al Imam Ali, uno de ellos llegó a decir, me sorprendo del Imam Ali, cómo sus enemigos ocultaban sus virtudes por envidia. Sus amigos ocultaban sus virtudes por temor a lo que le sucediera, y aún así es el compañero del profeta de quien más virtudes se han narrado. Vemos que no era fácil considerar incrédulo a Ali, entonces lo que tuvieron que hacer es inventarse una teología. Y es así como surgió la primera diferencia teológica o grupo con una postura teológica diferente al grueso de los musulmanes, que son los jareyitas. Una persona que comete un pecado grave, un pecado capital, se convierte en incrédulo. Y todo eso fue para de alguna manera catalogar de incrédulo al Imam Ali. Para hacer un resumen de las características de este grupo era como el ISIS de hoy en día, Daesh. Personas que se preocupaban por el exterior, su exterior islámico, cuando su interior no tenía nada de Islam. Eran personas que a lo mejor memorizaban el Corán, pero no cumplían con el mismo. Eran personas que se dejaban largas barbas y trataban de mostrar una imagen de religiosidad.
pero vemos que sus actitudes eran salvajes, asesinaban a personas. Se encontraron una vez con Abdullah bin Habbab. Habbab fue un compañero del profeta del Islam y Abdullah también, su hijo Abdullah. Venía en el camino con su esposa embarazada. Lo detuvieron y le dijeron: tú, ¿qué es lo que piensas sobre el califa Abu Bakr? Dijo: bueno, fue un califa de Dios. ¿Qué es lo que piensas sobre Omar? Fue un califa de Dios. ¿Qué es lo que piensas sobre Ali? Y Abdullah bin Habbab vio que eran los jareyitas y dudó qué responderles. No sabía qué responderle porque estaba en un peligro. Pero finalmente brotó desde lo más profundo de su ser y dijo: Ali es el mejor de los hombres. No solo es el califa de Dios, es el mejor de los hombres, es tal, tal, tal. Inmediatamente asesinaron a Abdullah bin Habbab. Asesinaron a su esposa, le abrieron el vientre y sacaron al feto que tenía en su vientre y lo colgaron y consideraron que esa es la forma de actuar con aquellos que defendían a un incrédulo como Ali. Estas mismas personas, ya continuando camino, uno de ellos vio unos cerdos que había en un lugar, le disparó unas flechas porque el cerdo es un animal impuro. Le dijeron: pero esos pertenecen a unos cristianos que hay aquí, ¿por qué hiciste eso? No, ahora hay que ir con esos cristianos, pedirles perdón, pagar el precio del animal porque es haram o es ilícito esto que hicimos, hay que arrepentirse, pagar el precio. Vemos, con lo que acababan de hacer, vemos que es exactamente el mismo tipo de personalidad que tienen estos salvajes hoy en día, de el ISIS, Daesh, todos aquellos que cometen estas masacres en el Medio Oriente. Vemos entonces que ese fue el inicio de los jareyitas. Los jareyitas después se dividieron en grupos. Aún así, a pesar de que fueron varios grupos los que se dividieron, todos ellos tienen en común el tema de la incredulidad y de la fe, que una persona que comete un gran pecado ya se vuelve incrédulo. Consideraron, pero por ejemplo hay algunos que no, consideraban que no se puede matar a una persona solo porque se haya vuelto incrédula. En cambio otros que dicen: no, eso que hicieron con Abdullah bin Habbab está muy bien, incluso a sus hijos, una persona, los consideramos incrédulos e incrédulos en guerra. Y lo mismo a sus mujeres. Y hay otros que no, eran jareyitas, pero dijeron: no, esto ya es demasiado. Con lo que consideramos incrédulos, sí, pero nada más. No tenemos por qué entrar en guerra con ellos, como no tenemos por qué entrar en guerra con alguien solo por el hecho de que sea incrédulo. De esta manera se diferenciaron en varios grupos los jareyitas. No voy a mencionarlos a todos, únicamente voy a mencionar al último de los grupos por una sola razón, y es que es el único grupo de los jareyitas que hasta hoy en día existe. Los jareyitas obviamente no aceptan para ellos mismos este nombre. Los jareyitas se los llama el Jawarij porque se salieron. Serían aquellos que desertaron, aquellos que se salieron de la orden del califa. El mismo profeta del Islam, en una profecía que le dijo al imam Ali, que él iba a combatir a los nakisin, a los qasitin y a los mariqin. Nakisin son los que rompieron el pacto, o sea, Talha, Zubair y Aisha, cuando Talha y Zubair le fueron a dar el juramento de fidelidad al imam Ali, después rompieron el pacto y le hicieron la guerra, que es la batalla del camello, porque Aisha se subió a un camello y por eso fue llamado de esa manera, la esposa del profeta, fue llamada de esta manera esa batalla porque ella se subió a un camello. Ellos son considerados an-nakisin, los que rompieron el pacto. Al-qasitin, los que se extralimitaron, los que transgredieron, se considera que son los seguidores de Muawiyah en la batalla de Siffin, son los que transgredieron al califa. Y el mariqin, maraqa es cuando una flecha sale del arco, despedida. El mariqin serían los que salieron despedidos de la religión. Y son precisamente estos jareyitas que salieron despedidos de la religión. A pesar de que ellos mismos se consideraban religiosos, no había ninguna forma de justificar todo accionar. Muawiyah mismo daba una imagen de religiosidad, hablaba de Dios, de la religión, pero mantenía un exterior islámico. En cambio, estos jareyitas, esas actitudes salvajes que tenían, no eran justificables de ninguna manera, tal como no es justificable de ninguna manera las actitudes de Daesh, ISIS y todos esos grupos terroristas y extremistas en el Medio Oriente.
al-nakithina o al-qasitina o al-mariqin, los que rompieron el pacto, los transgresores y los que salieron despedidos de la religión. A los jarejitas les llamamos jawarij, mariqin, pero ellos mismos no aceptan para ellos esos nombres. Ellos aceptan para ellos mismos el nombre de ashurat. Shurat es el plural de shari. Shari es el que compra. ¿Compra qué? Eso lo toman de una ley del Corán que dice, y entre los creyentes hay aquellos que han mercado con su vida y han comprado el más allá con su propia vida. Y para ellos aceptaban ese nombre en esos días. Se dividieron en varios grupos y el grupo que permanece hasta hoy en día es el grupo de los Ibadiyya. Los Ibadiyya están en el sultanato de Omán. Hasta hoy en día permanecen, también está en el norte de África. Los Ibadiyya son los más, podemos decir, moderados entre los diferentes grupos de los Jawarij, de los jarejitas, y es el único grupo que subsistió en el tiempo. Como cualquier extremismo, los extremismos son transitorios, porque los extremistas terminan matándose entre ellos. Precisamente por haber sido el grupo de los más moderados, es más, muchos incluso niegan que tengan que ver con los Jawarij, pero no, su devenir histórico es tal que precisamente no solamente las ideas en general, sino a lo largo del tiempo, si uno hace un seguimiento, ve que están muy ligados a este grupo de los Jawarij. Están en el sultanato de Omán, la mayoría de las personas en el sultanato de Omán son ibadíes. Ellos consideran que el que comete un gran pecado no es un creyente, sino que son incrédulos. Pero no dicen que haya que matarlo ni nada por el estilo. Ellos dicen que ese tipo de incredulidad es como quien desmiente las mercedes de Dios. Así como en el Corán se usa el término kufr o kafir, no solo para el kafir al incrédulo, sino que aquel al que desmintió o desmiente las mercedes de Dios. Con ese tipo de interpretación no le dan el título de kafir o incrédulo legal al musulmán que comete un pecado. Consideran que los que cometen un pecado siguen siendo monoteístas por una cuestión de creencia, es algo muy evidente, únicamente creen en un solo Dios, que no son idólatras. E incluso consideran que estos hereden según la legislación, o incluso casarse con ellos, no hay ningún problema que hombres y mujeres de ellos tomen parejas de entre estos musulmanes que habrán cometido algún pecado. Vemos entonces que precisamente ha subsistido por ser el grupo más moderado entre los jarejitas. Con esto terminamos el tema de los jarejitas, solamente que habría mucho más para decir, pero el tiempo de esta charla no nos da para ello. En la próxima sesión hablaremos del grupo que está en las antípodas de los jarejitas, que es el de los murji'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.